Bienvenidos a The Outsider, el podcast oficial de la serie original de HBO. Mi nombre es Sebastián De Caro. Yo soy Ariel Bossi y esta semana vamos a hablar del último capítulo de la serie, Sí. que se llama Must, can't. Debo, no puedo. Debo, no puedo. I must, I can't. Bueno, después No, de... una cosa así sí, debería ser es la correcto, sí. Bueno, después de un cliffhanger importante... Sí. Todas nuestras especulaciones, creo que no le pegamos a no nada. le pegamos a ninguno. Como Jack. Bueno, Jack le va a pegar a cosas, pero nosotros no le pegamos a nada. Se le lleva igual, creo que dispara 37 tiros, no sé cuánto tira, porque no para de tirar. Tenemos, sí, es verdad. Lo marcaste mientras veíamos el capítulo, todos los No se le tiros. acaban las balas. Pero sí, le tenemos para ponerle un nombre a la persona que se lleva el disparo en lugar de Ralph. Uh-huh. Y era Alec, el asistente de Howie Gold, Uh-huh. que recibe ese primer tiro letal. De hecho, apenas empieza, que está el tiroteo, ahora sí lo vemos allá, que sigue disparando, todos que se cubren. El hermano Bolton después cae también. El hermano de Claude Bolton, Sí. exactamente. Después cae también, el novio de... no sé si decirle novio, a lo mejor es muy... Sí, compañero. El compañero que con derecho a roce... Sí, No, pero ya hay una situación de cariño sí, claro, de amor. entre ellos. Uh-huh. Pero bueno, lo primero que sabemos en realidad es que recibe el tiro, Alec, y después enseguida llega Howie y Claude, que les hacen y llegan para alertarles. Recuerden el final del otro capítulo donde el hermano de Claude había cometido el error de contarle al hermano, con lo cual ahora sí el visitante ya sabía todo. Todos les hacen señas, váyanse. El hermano de Claude sale con una pistola, empieza a tirar, le rompe la botella de whisky y todo. Sí. Vemos a la serpiente que cobra un La papel. serpiente era un foreshadowing del episodio anterior que vos dijiste, esta serpiente algo va a hacer. Algo va a Y ser. la serpiente estaba por ahí, estaba around el sniper. Sí, y cambia respecto al libro. ¿Sabías? Ahora Porque, después ¿cómo lo detienen? ¿Podemos decirlo? Ahora ¿Cómo? sí, lo podemos decir. Este es el último capítulo. Ya si están escuchando esto, quiere decir que ya han visto el final. En el libro, la serpiente es la carta a favor de Holly, de Ralph y de todo el equipo. Jack no la ve y la serpiente lo pica y es la que empieza a marcar realmente el final del personaje. Claro. En este caso, la serpiente Jack la puede evitar a toda instancia y finalmente es Jack mismo el que decide dejar que la serpiente lo pique para poner fin. En una escena que da un poco... que me gustó, incluso creo que hasta me gustó más que en el libro, porque Jack ese último momento la tiene después de matar a Andy, le pega el tiro justito. Es más, es una escena muy... me hizo acordar mucho a la primera escena donde está Jack, donde dispara desde una distancia considerable y mata al ciervo, allá en el primer capítulo. Sí, claro. Bueno, pero es que todo sembrado, digamos, para mostrar que él tiene, evidentemente, una habilidad como cazador y como policía. Esa tranquilidad, ese silencio. Sí, un sniper. Cuando lo mide y finalmente le pega el tiro y lo mata a Andy. Agujerea el tanque de nafta de la camioneta, tira para incendiarlo. Holly quiere ir a rescatar a Andy, que lo ve herido, pero Andy se está tratando de escapar. Ese segundo discusión que pierden es letal. Es letal. Y en cierta manera igual es Howie quien le salva la vida a Holly porque decide ir él y en el momento en que llega explota la camioneta y Howie sale disparado en sangre, prendido fuego, pero ya muerto por la onda expansiva. Jack va a suicidarse adelante de todos, digamos porque lo de la serpiente no es suficiente, entonces se va a disparar con su propio rifle y bueno, y ahí queda empezar a ir a buscar al visitante. Sí, es la redención de Jack, porque Jack la tiene a Holly y Holly lo insulta, le dice, le tira un insulto, no recuerdo exactamente el término ahora, pero y Jack la tiene en la mira, perfecto, no tiene interferencia y nada, logra bajo una fuerza, calculo, de voluntad bastante fuerte, bajar el arma. Ya tiene la cara totalmente hinchada por el veneno de la serpiente, claro, fíjate que baja el arma, el visitante
percibe esto, se enoja, él le duele mucho, tenemos un primer plano del cuello todo ya completamente dañado, supurando, y ahí sí se deja, ve la serpiente, se deja picar, y cuando llega dice, deténganlo, y de una forma bastante poco convencional. El rifle lo usa como bastón, apoya la cabeza y dispara. Y ahí empieza la aventura de entrar en la caverna para poder detener al visitante. Imposible no pensar, esto lo habíamos hablado, creo, en la caverna de Platón. O no lo habíamos hablado, pero si no lo habíamos hablado, lo pensé. Es para hablar ahora. Porque hay una idea, ¿no?, en el mito de la caverna o la paradoja de la caverna o la idea de la caverna platónica, la idea de la representación. Y justamente este es un show y un libro, y si hay una temática que tenga que ver con lo que queremos ver y lo que realmente estamos viendo, bueno, cierra por todos lados. Que pase en una caverna, que uno tenga que distinguir entre lo genuino y lo supuestamente genuino, y la representación y lo que es, también eleva el show mismo a la arena de la discusión de qué es la identidad y hasta qué punto el deseo de ser de algo no lo constituye en ese algo. Entonces digo, porque digamos, el visitante reduce todo a una cuestión de fisonomía. Digamos, uno termina asumiendo que estos crímenes paradojales imposibles, porque son cometidos por personas que supuestamente, o en realidad, están en un mismo lugar dos veces, o sea, en distintos lugares dos veces, duplicados, cobra con esta idea platónica también abre el juego más allá de la creencia, que es el gran tópico, como dijo Stephen King, como señalaste varias veces acá en el podcast. También está esta cuestión de qué es la identidad, a qué se reduce la identidad, porque nosotros somos bastante superficiales con eso, digo, con cómo se nos ve, quiénes somos a distancia, y entonces hay un juego permanente, y también cómo se transforma en la vida de todos los personajes. Digo, lo planteo también como una cuestión de estar en el último capítulo y que uno piensa el arco de cada uno de los personajes, los que quedan y los que llegan hasta el final, y casi todos tienen, por lo menos, pegan una curva y una contracurva, ¿no? Como que se encuentran con un gran escollo, pérdida, dolor, confusión o saltos de fe, y vuelven a encauzar su alma de alguna manera. Mirá, no lo había pensado por ese lado, pero apenas mencionaste el tema de ver quiénes son, del concepto de su identidad. Lo primero que me vino a la cabeza es esa escena central del capítulo, que es donde, luego de ellos ir por la caverna buscando, se encuentran en esta suerte de espacio central, y tenemos al visitante que está de espalda. Y justamente las preguntas que se van haciendo entre ellos es quién es y cómo es que el visitante les pregunta cómo es que lograste convencer para que crean en mí. Está ahí el tema de no, y después está todo otro momento donde lo vemos shapear, por así decirlo, y vemos finalmente todas las identidades que confluyen dentro de él, que es como, ¿no? Como le toca al policía enfrentarse al abismo de ver no solo un duplicado de Bolton, sino ver una entidad que puede cobrar o que ahí dentro están todas las otras formas. Hay varios, me acuerdo no quiero mencionarlas puntualmente, pero ustedes se van a acordar de muchísimos momentos donde dentro de una criatura confluyen varias criaturas, las que ha poseído, las que ha tomado, las que lo componen. Hay 1000 ejemplos en el terror y en la ciencia ficción, particularmente de esos últimos momentos que la criatura por ahí es vencida, derrotada o está medio en corto, y vemos todo lo que tenía adentro, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver con Stephen King ya lo hemos mencionado, al payaso, a Pennywise, a la entidad de eso, y también uno que no mencionamos, creo que en anteriores capítulos, pero en el último tomo de La Torre Oscura, que es El viento. No he leído La Torre Oscura y la gente me critica a mis espaldas. No, yo creo que más que crítica es qué bueno poder descubrir la saga. Bueno. No, pero ya soy un anciano. ¿Qué tiene? ¿No la podés disfrutar? No sé si voy a... La vas a disfrutar. Pero bueno, el último tomo de La Torre Oscura, justamente, que es en realidad un tomo intermedio, es una historia
King lo llama la muñeca rusa de las historias, porque es una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia. ¿Cómo es? ¿Cómo son los niveles? Los niveles son, el primero es el catet de Roland, Jake, Eddie, Susana y Acho, hoy en inglés. Llegan a... Roland percibe que se viene una tormenta muy fuerte, que tiene un nombre, y tienen que buscar un refugio. Bueno, buscan el refugio. Esa es la historia, la principal, la primera historia. Dentro de esa, Roland le cuenta una historia de su pasado, donde a él y a un compañero suyo de Gilead los envían a investigar unos crímenes en otro pueblo, para ver unos crímenes medio aberrantes, a ver quién les lo cometió. Y entre todos los asesinados en la última Camada. Blood Rush, hay un nene al que que llegó a identificar algo del asesino. Y entonces, para prevenir que lo asesinen, como testigo lo guardan en la cárcel, lo tienen ahí adentro, y Roland, para calmarlo, le cuenta la tercera historia dentro de esto. Entonces tenés la historia de Roland en el presente, que le cuenta la historia de Roland en el pasado, que a su vez le cuenta una historia al chico. Tremendo. Que se enfrente a su pasado. Y justamente la historia de Roland de joven tiene que ver con un metamorfo, con un shapeshifter. Eso a mí me sorprende mucho el tipo de villano que le gusta a King, o la idea de entidad, ¿no? Cómo le gusta mucho más que sea algo en algún punto imperceptible que limitarlo. Porque incluso Cujo tampoco es que es solamente un perro. O sea, siempre hay algo transmitido. Bueno, digo, no es que es un perro enojado, es un perro que lo mordió un conejo, ¿no? Lo mordió una rata. ¿Qué lo mordió? Un murciélago. Un murciélago, ahí está. Bueno, muy coronavirus. Pero digo, es un murciélago mutante que a su vez, no es que lo mordió un murciélago. ¿Tiene rabia normal? Sí, un rabioso. ¿Seguro? Sí, de hecho, en realidad, Cujo cuando arranca, creo que de las primeras cosas que menciona es, Cujo en realidad era un buen perro. Creo, arranca, sí, claro. Los primeros párrafos mencionaban esto, de que él era un buen perro que, nada, el lugar incorrecto, en el momento equivocado, contra la rabia, y para complementarlo del mal momento, el momento equivocado, la madre con su hijo, el auto se les viene a romper en un lugar donde supuestamente se lo iban a reparar, pero el tipo se había ido de vacaciones, y hasta el cartero que podía llegar a ayudarlos recuerda de que en realidad la persona estaba de vacaciones, entonces no tenía... ¿De qué año es ese libro? Cujo, si no me falla la memoria, es 1981, creo que era. ¿Y cómo se le ocurrió? ¿Él tenía un perro? ¿Quién tuvo mascotas? No recuerdo cómo se le ocurrió Cujo. Algo en entrevistas debe haber. Cujo, la anécdota es que King no recordaba escribirlo por el tema de sus adicciones. Y una curiosidad que no muchos perciben, que Cujo en realidad es un libro que no tiene capítulos, es uno solo. Ah, es un solo track. Es un solo track. Como Love Sexy de Prince, que es un solo track. Es como una película en un solo plano. Un plano secuencia. Claro. Pero digo, claro, pero no es muy grande, digamos. No, pero tiene sus tres... A ver, tiene separaciones, pero no por capítulos. Las hace... puntos apartes. Sí, las hace como puntos apartes. Es un libro que yo siempre recomiendo, es un libro muy claustrofóbico, muy bien llevado, y una muestra del King brutal de los años 80. ¿Y el juego de Geralt de qué año es? El juego de Geralt es del año 95. Porque casi es un cujo, digamos, quiero decir, vuelve a una estructura cujense. Sí, no es para cualquiera el juego de Geralt. Es un libro que a mí me gustó muchísimo, pero cuando terminé lo primero que dije es, no sé si podría releer este libro. Ah, bueno. Pero sí, sigue esa línea de... Dispositivo claustro detenido 127 horas. Sí, detenida en el lugar, exactamente, diciendo, bueno, y a ver, a la buena de Dios. Bueno, en el juego de Geralt aparece un perro haciendo cosas que uno no espera de un perro. Hay algo que sucede en el capítulo, volviendo a Outsider, último capítulo, que es la necesidad o la decisión y esto también tiene que ver con la línea editorial artística del show, de mostrarnos un rato largo, después de que se resuelve, entre comillas, que ahora vamos a eso, el mal, o por lo menos se le pone una pausa, o por lo menos se cree que eso pasó, decía la decisión de mostrarnos cómo han quedado los personajes, cómo ha atravesado la aventura, qué es de ellos, en qué instancia o cuán diferentes han salido.
no es que es clímax, punto, nos fuimos, listo, ya está, sino nos quedamos un rato con los personajes. Y de alguna manera, como el ritmo y en el pacing que la historia se fue tejiendo, es como se va a despedir también, ¿no? Me gustó mucho cómo fue que se le dio tiempo al cierre de los personajes. Bueno, es que es lo que importaba, me parece. Sí, creo que la resolución del Coco, del visitante, es más bien... Lo mata muy fácil. Digo, en el canon de lo que sería un enfrentamiento final entre héroe y el villano. Y el villano, no es que hay una pelea, no hay cero espectacularidad. Digo, y eso sí es esa decisión de showrunner, de poder darle un cierre, ¿no? De Richard Price, de poder decir, bueno, este va a ser el tono, este va a ser, no quiero cosas fuera de registro, porque cualquiera imagina gente colgada en un precipicio, una pelea por un revólver o por un puñal, rodando en el piso, lo típico. Sutil. Y no pasó nada. Fue sutil. Nada. Fue muy sutil, el cierre incluso, nos han dado pistas a lo largo de los últimos capítulos y algunas pasaron desapercibidas. La primera es, no sé si recuerdan, un diálogo que tienen Jack y el visitante en los últimos capítulos, donde se menciona el hecho de que se había alimentado de la persona esta que había ido a pescar, que lo había matado, se había alimentado de él, y el visitante le dice estaba enfermo, que tenía cáncer. Entonces el visitante se acaba de alimentar de alguien enfermo. Sí, eso no es algo bueno. No es algo bueno, claro. Y es algo que pasó medio desapercibido, pero acá se menciona un poco más explícito cuando tienen este enfrentamiento Ralph, Holly y el visitante, porque después el resto están casi todos muertos y heridos. Claude Bolton se queda con el cuerpo del hermano afuera mientras ellos entran a la cueva, donde van siguiendo los reflejos en las paredes, hasta que llegan a esta habitación central, donde el visitante les dice, primero los aprieta diciendo, miren, no me van a poder disparar, aunque no sabemos si el disparo lo mataría, porque tampoco sabemos qué es lo que va a poder matar a esta... No nos enteramos mucho de sus poderes, a lo mejor lo único que tiene es fuerza, nos damos cuenta que sí tiene, porque las situaciones que ha tenido de intentar ser atrapado o de pelear cuerpo a cuerpo siempre gana, si bien sus víctimas siempre son niños, niñas, gente indefensa en la mayoría de los casos, ataca con el factor sorpresa, siempre tiene la cara de alguien que vos conocés, a traición, nunca te vas a imaginar que viene un ataque, pero las pocas veces que hemos visto algún zarandeo se muestra como alguien fuerte o hábil, quizá dependiendo de quién esté shapereando también. Posiblemente, ¿no? sí. También uno se imagina eso. Habría que eligiendo generalmente condiciones físicas que lo favorezcan. Exactamente, sí. Calculo que con Claude Bolton por ahí es un poco más fuerte que como hubiese sido con el ayudante, el que limpiaba en el asilo donde estaba el padre de Terry Maitland. Dicho, bueno, tienen este enfrentamiento y el visitante que primero se jacta de que, no me van a poder matar tan fácil. Te voy a tirar un paralelo de la escena de la muerte visitante cuando le tira la roca, que no, muy tirado de los pelos en alguna medida y en alguna medida no. ¿Sabes a qué me hizo acordar? ¿Sabes qué me vino a la mente? Me vino a la mente Christine. Me vino a la mente el momento que Arnie ve a Christine, o sea, al revés, pero el momento del milagro. Una escena muy similar, ¿entendés? Show como me. Esa. O sea, como uno ve un nacimiento y el otro ve casi una agonía, pero en las dos hay transformación de algo que te pone en otro lugar. Son espectadores los dos personajes de algo absolutamente que te va a dejar en otra situación distinta. Para quien no entienda la referencia o no se acuerde de Christine o no hayan visto o leído Christine, es esa secuencia en la película de Carpenter cuando Arnie en el taller le han dado a Christine, la destrozaron y él le pide que le muestre cómo se puede armar sola. Digamos que es algo que ya sospecha porque tiene un par de reparaciones espontáneas. Exactamente, es lo que acabas de decir, es la confirmación de la sospecha. Y en este caso, sí, claro. Ralph también la experimenta. Sí, tanto Arnie como Ralph quedan en dos posiciones que no tienen retorno porque vieron algo que desafía todo lo que saben del mundo hasta ese momento.
Exactamente. Y, a ver, la de Ralph llega luego de, se quiere el momento de mayor suspenso después del tiroteo, que es cuando están ellos en la cueva. El visitante se jacta de que, miren, no me pueden disparar. De hecho, grita diciendo que aparezca el verdadero Claude Bolton, porque él tiene el aspecto físico de Claude Bolton. Aparece el verdadero. Aparece. Pero cuando él grita, se ven un poco de derrumbes y ellos, tanto Holly como Ralph, se dan cuenta que no tienen que disparar dentro de la cueva porque pueden llegar a correr el mismo destino de todos los que murieron en los años 30. Que de hecho cuando entran a la cueva está la piedra en un momento con todos los nombres de todos los fallecidos. Muy quiniano también. Muy quiniano, sí. Los memorials, las placas, los lugares, los suelos sagrados, ¿no? Los cementerios indios, digo, toda la idea de... Esa idea es muy... cuando se habla del gótico... y se propone la idea gótica, esto es gótico, yo sé que uno piensa en murciélagos y fanático de Tim Burton, digo, si uno dice gótico. Mira. Pero el gótico, en realidad el concepto gótico, la definición más académica del gótico, por eso Cumbres Borrascosas de Emily Brontë es gótico, por eso es gótico Shining, el gótico o la caída de la casa Usher, el gótico es cuando se establece entre el pasado y donde está siendo narrada la historia, o sea, el tiempo presente de la historia, el presente histórico, no el presente... hoy, 2020, se establece un vínculo que parece que no termina más. Cuando hay siempre un resabio al cual se echa mano de un hecho trágico, de una fundación, de un crimen originario, lo que quieras. Digamos, en el caso de Cumbre Borrascosa bien claro porque hay dos generaciones, en el caso de It también, lógico. En el caso de Shining también. Digo, cuando King... y esta larga sombra que hay de Poe sobre la obra de King, ¿no? Y relatos como La caída de la casa Usher, digamos, o todo lo que ha visto él de American International Picture, hablamos de La máscara de la muerte roja, etcétera, etcétera. Eso es lo gótico. Y King es muy gótico, digamos, porque fíjense, y vuelvo a Christine porque lo acabamos de mencionar, Christine también se funda en un hecho trágico que ocurrió y muchísimas de las historias de King tienen siempre una historia, el cuerpo. Cuenta ¿sí? Conmigo, tiene una historia... Es muy difícil que no haya un backstory de hace 20, 30 años o 10 años. Digo, que no haya algo, ¿no? Que de alguna manera no ha muerto, ha quedado ahí, ha quedado marcado, ha quedado delimitado. Lo van a ver muchísimo en casi toda la obra de King. La primera en Carrie. Sí, Carrie claro. Es en el intercambio, en los artículos que intercala a lo largo de, empieza de con la un artículo, obra. Empieza con el artículo claro, de cuenta el nacimiento sí. de Carrie y lo que sucedió y los hechos de cuando ella era más chica y vio a la vecina. O sea, tenés un montón de hechos que van sentando las bases para lo que pasó en la actualidad de la novela. Silent Blood lo mismo. Silent Blood cuando comienza son ellos, Ben y el chico, no me acuerdo el nombre, que dicen, bueno, tenemos que irnos. La primera página arrancaba directamente así y empieza a sentar el camino que van a enfrentar después. El Resplandor, bueno, tenés incluso el Resplandor... No, el Resplandor tenés todas las víctimas, los Grady, tenés todo. La historia original del Resplandor, de hecho, la primera versión de la novela está dividido en actos y la primera parte eran 5 actos de historias. Antes de que llegue los Torrance. Desde la construcción del Overlook hasta el momento donde llegan los Torrance. ¿Nada de eso fue Doctor Sueño? Sí. No, fueron atisbos. En realidad no, ya en El Resplandor Kubrick metió ciertas cosas de esos prólogos. Por ejemplo, la fiesta de disfraces con la persona teniendo no se entiende nada, la gente ve un plano nada más. Es que fue un plano nada más, pero eso, por ejemplo, es una de las historias que está presente en la... Si quieren descubrir dónde más está ese plano, que esto es muy nerdo, pero vamos a decirlo. Ese plano, el plano del oso y el hombre de smoking, está repetido por Eli Roth en Cabin Fever. En la primera película de Eli Roth, cuando se llevan al último sobreviviente de la fiebre esa de la cabaña, en un momento está atravesando, lo están llevando en una camilla por un hospital y ve en uno de los cuartos ve eso. Ah, no. Y ya medio parece una alucinación, pero le gustó tanto a Eli Roth ese plano del Resplandor que lo metió ahí. Y lo otro que hay del Resplandor, que es increíble donde aparece, es el baño rojo. Aparece en Los Ángeles de Charlie, en la primera película de McGee. Mirá, aparece el baño rojo literal, lo recrearon punto a punto. Ese baño rojo, porque después está el baño de 237, pero el baño rojo, no el verde, sino el rojo, el de caballero sería, de la fiesta donde se encuentra con el mayordomo aquel. Con Grady. Sí, está ahí, es espectacular. Y otra cosa que no me había dado cuenta hasta
que estuve analizando y releyendo algunas cosas, era que en realidad todo el clímax de Shining, ese es el cuarto, no es el cuarto de ellos, sino el cuarto del personal. O sea, si es el cuarto de ellos, que es el cuarto del personal. Ellos no tienen un cuarto regular. No tiene relevancia el cuarto. Pero ese cuarto es el cuarto del personal, no es un cuarto de alquiler, es un cuarto de personal. O sea, el baño que rompe Torrance es un baño de personal, no es de... ¿Se entiende lo que quiero decir? Es que están como si hubiera una especie de suite que en realidad es la del casero, no es la de... No están en un no es que te quedás a cuidar el provincial y te dan un cuarto, ¿entendés? Te dan un cuarto especial que no se puede sacar. ¿Sabes que eso no lo recordaba en la habitación donde entran? Ellos están en la habitación supuestamente de personal. No tiene número su habitación. Bueno. Donde están hospedados los Torrance. No. Es una película para ver y analizar muchas veces. Bueno, escríbanos, ¿dónde están hospedados los Torrance? Bueno, sí, pero la noción que mencionás de gótico, creo que en Stephen King la mayoría de las obras la tiene. Sí, tienen un punto de partida. A él le encanta que haya, o a lo mejor lo utiliza como un puente para que las historias cobren, yo creo que fuerza, porque siempre da la sensación de que los personajes saben algo que nosotros no sabemos. Habíamos hablado de las historias dentro de las historias. Muchísimas obras de Stephen King tienen las anécdotas, ¿no? Siempre hay una anécdota que alguien le cuenta a alguien, siempre hay algo que ya ha pasado. Pero en este sentido, las tumbas, no, esta fue la esquina donde pasó tal cosa, no, acá fue donde nos dimos el primer beso. Siempre hay algo que tuvo algo, siempre hay algo que pasó antes. Siempre, no es que inauguramos los lugares. Él utiliza ese recurso porque a él le debe interesar, se debe meter más en los mundos, ¿no? El backstory para él es importante. Y una vez lo escuché a Tarantino, que es bastante kiniano, es bastante fanático del método de escritura de Stephen King, y se debe conocer de memoria el libro de escritura de Stephen King, hablar de eso, hablar de la necesidad del backstory para el autor, para poder comprender en todo sentido la obra. Definitivamente yo creo que a Stephen King con los años lo fueron recortando un poco eso, porque en los 80... pero lo debe hacer para él. Sí, lo debe hacer para él, pero yo tengo la sensación, sobre todo desde que él se muda a Scribner. De hecho, hubo una entrevista con motivo del lanzamiento de la historia de Lizzie donde él mencionó un poquito como que ya lo recortaban y que él la primera vez que lo recortó la nueva editora de Scribner se enojó, porque dice, che, pero pará, me estás recortando a mí. Yo soy Stephen King. Y después reconoció que el recorte estaba bien porque le daba fuerza a la historia central. Pero King en los 80 y comienzos de los 90 se iba por las ramas un montón, al punto que Tommyknockers, que es un libro que a mí me gustó, pero yo sé que soy la minoría, él juzga a Tommyknockers, que dice, es una mala novela de 700 páginas que tiene una buena historia de 350 dentro. Tommyknockers es uno de los libros que más se va por las ramas. Como nos estamos yendo nosotros ahora. Bueno, gracias a Dios no existió en la época de King internet de muchos de esos libros porque hubieran sido muchísimo más cortos. Hubieran dicho, no, esto lo lanzamos como una especie de complemento de Shining para algunos. Hubiera intentado que los libros sean más cortos por una cuestión de costo, por una cuestión, si puedo vender lo mismo con menos páginas y me sale menos hacerlo, hubieran intentado acortar eso. Es posible, bueno, de hecho, a ver, la noción de los costos de impresión, que uno piensa diciendo, bueno, Stephen King, las editoriales ni lo piensan. Ahora puede ser que no lo piensen, pero en su momento lo pensaban y mucho, al punto que no tengo el registro de los recortes de Carrie. Hay un momento que él deja de sacar libros gigantes. Sí, pero los primeros libros tuvieron recortes de editorial en serio por una cuestión de los costos de papel. Él ya era más famoso con Stan, sí. Stan un corte, claro, por eso tenemos dos versiones. Pero es gigante igual, Por eso tenemos La Danza de la Muerte y después tenemos Apocalipsis con todas las escenas. Pero son gigantes igual los dos. La Danza de la Muerte tampoco es un libro corto. Silent Slot es un caso bastante curioso. La Hora del Vampiro. La Hora del Vampiro, porque en Estados Unidos, con el tema del recorte de algunas escenas, que después pudimos leer algunas de estas escenas en la edición ilustrada, que se incluyeron como escenas eliminadas al final del libro, él forzó un cambio de precio en la sobrecubierta, con lo cual la primera sobrecubierta norteamericana solo hay un par de pocos copias que llevó jacket, al como dice la gente. Sí, al libro lo llevó a un precio imposible con esa primera versión de sobrecubierta. El Resplandor. ¿En el mercado se venden sobrecubiertas sueltas? Obvio, y salen carísimas. Tipo mint condition, una sobrecubierta de IT. Sí. Y porque esto ya no puedo creer que exista. No te las venden sin pliegue.
Entendeme. Sí. Mentira, mentís. No, mentira no, se venden sin pliegue también. Sí. O sea, ¿entendés lo que quiero decir? Salidas No fueron de dobladas, imprenta salidas sin de doblar. Yo tengo sobrecubiertas en mi colección que No lo contienen puedo los creer. pliegues. No lo puedo, me hago un cuadro. No lo puedo creer. ¿Qué Y tenés mucha sin gente- doblar? Y tengo la versión de limitada, la edición limitada de Wizard and Glass, el cuarto tomo de La Torre Oscura. Tengo una sobrecubierta de reemplazo sin doblar. Pero no tenés un Viking de Christine, eso es imposible. No, la sin de Cristina, doblar. la de limitada tenía, pero la limitada al final después la terminé regalando, la que tenía de más. Pero sin doblar. Sin doblar, sí, sin doblar. Bueno. Las editoriales, de hecho, lo venden. A ver, hay un mercado todo sobre eso también. No, ahora ya está. Yo entiendo que ahora, sacamos el nuevo Stephen King, bueno, no doblen la sobrecubierta, me llevo 5.000 a casa sin doblar. Está bien, haceme sí. 5.000 de más. Pero no puedo creer que haya de Carrie sin doblar. No puede haber Carrie sin doblar. Sí, puede haber, sí. Falsa. Yo creo que las ponen en una plancha, una prensa y tratan de alisarlas. Lo que pasa es que te das cuenta. No. En las Sin editoriales, doblar, yo es compraba sin de do- las editoriales. Sin doblar. No En lo puedo serio. creer. Sí, las editoriales, el remanente sin Y doblar. voy a desafiar otra vez, lo que pasa que no es un desafío, porque lo sabés. Las tapas argentinas o latinoamericanas, las de MC, ¿quién las hacía? No, hay. ¿Algún artista? Misery. ¿Quién la hizo Misery? Eso es igual a la gringa. Y Misery toma de punto de referencia la norteamericana. No sé si es exactamente igual. ¿No? La danza de la recu- muerte, ¿quién la hizo? Eso es No, la espantoso. danza de la muerte, la de MC es. La azul, la cara azul. La cara azul me parece que es la de Don Brottigan. Don Brottigan, un artista muy Cementerio de conocido, hizo Animales. ilustraciones de Iron Maiden. Cementerio de Animales también, eso sí también es gringo, La de el gato. Sí, en la de Cementerio de Animales me parece que le hizo un artista que se llama Christian. No me acuerdo, no me el apellido. ¿Y cómo es la de Firestarter que no tiene a Drew Barrymore? No, tiene claro, porque salió antes de que salga la película. Por eso. Es la nena con los ojos, tiene la llama, la cara con la llama y los ojos que Espectacular. se ven. La lámina, hace unos 2 años, una editorial nueva llamada Santap sacó las portadas de los libros de Stephen King, todas las Sí. que pudo, y es realmente impresionante porque las sacó encima de las versiones originales. Por ejemplo, la de It era diferente, tenía una mancha de aceite que no se ve en la portada. Bueno. Vos estás hablando de detalles sobre la alcantarilla y... Sí, exactamente. Pero bueno, nos fuimos muy por las ramas. No, volvemos. está bien, bueno, es el último capítulo. Es el último entonces capítulo les y tenemos tratamos de dar un poco más. mucho para mencionar de Stephen King porque hay cosas que me parece que está bueno hablarlas. Volvemos a la caverna. Volvemos a la caverna donde, le parten la crisma de un piedrazo. Entre los dos lo matan, entre... Igual antes tenemos el riesgo que Vos me dijiste en un momento, ¿y si es este? el visitante se jacta de que no pueden disparar, pero el visitante no cuenta que va a entrar Claude Bolton furioso porque mató al hermano. Viene con una itaca, la carga y le dice... Cuando va a dispararle, enseguida Holly trata de poner paños fríos. Porque no saben lo que puede pasar. Genial ese plano donde se desliza, lo tenemos al visitante como Claude Bolton, se corre un poquito la cámara sin corte y está Claude Bolton enfrente. Realmente la tensión está muy bien construida. Holly diciendo, no dispares, si lo haces el techo se va a caer sobre nosotros, nos vamos a morir todos acá. ¿Y qué hace Claude? Por supuesto, le dispara con la Y el itaca. techo se empieza a caer, sí. Corran, está colapsando, caen piedras sobre Holly. Claude se queda mirando, se empieza a derrumbar todo, tenemos un corte. En la siguiente escena lo vemos a Ralph y a Holly, que nada, están volviendo y llegan a donde está Claude Bolton, que está tirado en el piso diciendo que no se puede mover. Acá a mí me pasó una cosa rara. Lo primero que dije es, ¿estamos seguros de que esta persona con la quien están hablando es Ahí me lo Claude dijiste. Bolton? Vos esperabas ahí una Yo vuelta de esperaba el tuerca. twist. Y ahí es donde me gustó lo que hicieron Richard Price y todos los responsables, que lo hicieron, lo que decía antes, sutil. No me metieron un golpe de efecto. No, ahora vamos a hablar sorpresivo. del golpe de efecto sorpresivo. Vino después, Viene claro, en ese después. momento. Bueno, empiezan a salir. Le da un piedrazo. Primero Holly, ¿te acordás que le da un Sí, un cuchillazo. Porque no saben cómo matar, no saben si se muere. Le esta dan entidad. 3. Le da tiro, piedrazo y cuchillazo. Pero hay una cosa muy importante a mencionar antes de todo esto y es cuando, antes de que lo maten, antes de que venga el disparo o que lo intenten matar, porque es una realidad que no sabemos si lo mataron, Holly y el visitante hablan, se hacen un par de preguntas y Holly hace una que es central. Le dice, ¿hay más como vos? O sea, ¿hay más como vos? ¿Existen más visitantes? ¿Existen más outsiders? A su vez, el visitante le pregunta diciendo, ¿cómo hiciste para que crean? Nunca me había pasado que me descubran así. Menciona lo de que él está enfermo, lo vemos aparte medio lento, ya sí. como medio acabado. Y dice, ¿cómo convenciste a Ralph, a esta persona, para que crea en mí? Y bueno, ahí está
la gran fortaleza. Y pasa algo extraño cuando están saliendo, que Ralph de golpe ve algo. Ve 2 personas adentro de la cueva. Una visión. Una visión. De entrada nosotros sabemos si es una visión, porque nos damos cuenta cuando ya pasó Holly con Claude y él está detenido y Holly se da vuelta y le pregunta diciendo, ¿qué? ¿Pasó algo? Entonces decimos claramente ellos no lo vieron. Claro. Y él dice, yo tengo que volver, ya vengo, anda saliendo. Yo creo que es la manera de darnos a entender que ya Ralph está en otro estadio mental, Exactamente. aceptando otro tipo de cosas, conectado con otro tipo de impulsos, que ha dado un salto. Exactamente. Ralph vuelve, habla con el agonizante visitante. Sí. Pero Ve antes eso. de reventarlo, viste que él le dice, diciendo, acá lo que puede pasar es que vos te crees que te vas a recuperar, ¿no? Pero a vos te va a agarrar, te van a investigar, te van a estudiar, te van a abrir, te van a cortar. Y bueno, ahí vemos finalmente cómo muta el rostro entre varios. Me quedó pendiente, lo voy a volver a ver para ver puntualmente a quiénes se transforma, en quiénes se transforma. Hay caras que no conocemos, hay caras que conocemos y hay algunas que están a medio terminar también. Ya igual la cara, viste que tiene la mitad de la cara medio destruida, Sí, un tiro, sí, un derrumbe. Sí. Y Ralph agarra una roca gigante, como decís vos, y le revienta la cabeza. Y Holly estaba mirándolo. Sí. Me encantó en esta escena la banda de sonido, el clima, la oscuridad, la iluminación. De nuevo, me hizo acordar mucho a lo sutil y terrible de los primeros capítulos. Y a partir de ahí tenemos una serie de ver en qué quedó cada uno. Sí. Salen, tenemos un plano, ¿viste? El buzo con la capucha, que muchos no se notan. Yo de entrada dije, era el buzo con la capucha, ¿no? Sí, estaba ahí. Bueno, cuando salen se reúnen con Jun Sablo, que es de los sobrevivientes. Jun había ligado un disparo en el hombro, me parece, pero él estaba vivo, se había quedado. Un plano donde, bueno, todos hablan de que tienen que poner su historia en común y tratar de quitar lo sobrenatural para que justamente sea más fácil cerrar todo esto. Se retiran los cargos de... Sí, es limpiar el nombre de Terry. Sí. Bueno, se queda Ralph, tenemos un plano de los 4 cadáveres, los 4 autos con uno prendido fuego, las sirenas de fondo, el bosque, el cierre de lo que es Prenden fuego la silla. Efectivamente. Acá empiezan los cierres de cada uno de los personajes. Hay una escena que a mí me encantó, que es la de Glory con las hijas, cuando está el fiscal que le explicándole de que el caso que va a dar una conferencia, el caso se va a reabrir y va a dar una conferencia de prensa para oficial, limpiar el nombre de Terry, limpiando el nombre de Terry, y las hijas que quieren escuchar desde el pasillo y la madre que las manda afuera. Bueno, se va finalmente, las hijas bajan, se dan un abrazo, la música acompaña, es el cierre, es el primer momento de verdadera paz que tienen los Mayland desde esa primera escena en la serie donde ellos, la primera escena que los involucra, donde ellos estaban desayunando en su casa. La de Ginny, que Ginny tiene 2 cierres, que me gusta también, Ralph también. El primero tiene que ver con la silla. Prende fuego la silla. Prende fuego la silla donde se había sentado el visitante. Por si alguno no recuerda, esa es por eso ya la cierra, es el cierre. Luego de hablar con Ralph por teléfono, y a su vez Ginny, que va a hablar también con Glory, le dice, por favor, cuando declares, no digas nada sobrenatural, no cuentes esa reunión que tuvimos con Holly. Y ella le dice que sí, que puede hacer eso. Bueno, funeral de policía. Tenemos el funeral, sí, están todos declarando, mantienen todos la misma postura. Claude está muy herido, pregunta cuándo le van a dar el cuerpo del hermano. Todos perdieron. Todos ganaron en el sentido que finalmente eliminaron a esta entidad que podría haber seguido. Pero hay pérdidas por todos lados. Ginny, bueno, como le dije, habla con Glory, quema la silla. Glory delante del fiscal, la escena que ya contamos. Ralph en su casa la ve a Holly empacando. Y Holly acá explica algo que a mí me pareció súper interesante. Holly, un personaje que de entrada lo vemos como un personaje retraído, un personaje callado, con métodos muy particulares, que se ablanda un poco a partir de conocer a Andy. Y después, con el fallecimiento de Andy, creo que justamente es un paso muy atrás. Pero a su vez hizo un amigo. Sí, Ralph, claro. Va a ser amigo de ella. Yo después voy a adentrar un poquito en cómo continúa post-serie en el universo de Stephen King, porque tenemos un par de cosas para contar. Novedades de los personajes. Novedades, sí. Y nada, hablan y Holly explica por qué creyó en lo irreal. Y ella dice que su padre era militar y él tenía el dicho de que un hombre conoce a un hombre. Y en el caso de ella, un outsider conoce a otro outsider. outsider, claro.
Que esto no significa un visitante conoce a un visitante, sino es más un marginal. Alguien que está, claro. un desclasado o un desclasado. Sí. Exactamente. Bueno, Holly lo abraza, se va, Ralph la llama y le pregunta, dice, ¿qué hay más allá afuera? Holly se ríe y se va, Ralph también sonríe. Es el siguiente paso al cierre de Ralph, que concluye en el cementerio, pero antes de esa escena final. Vamos a esa escena final. Sí, Ellos claro. en el cementerio, Ginny y Ralph, delante de la tumba de Derek. Y acá Ralph le cuenta que lo vio a Derek. Y Ginny dice, bueno, ¿qué te dijo? Y él le dice, no fue Y él Derek. me dijo que lo deje ir. Y Ginny medio como que se ríe y dice, dejarlo ir, qué pocas chances hay que dejes ir algo. Y él se ríen los dos. Y vemos la tumba de Frankie Pearson. Vemos la tumba de Frankie que Pearson. Que es lo último que vemos. Y hay algo hermoso en esa escena. A mí me gustó mucho que hagan las paces, en cierta manera, Ralph y Ginny con la historia de su hijo. Diciendo, Ralph le dice, me gusta pensar a partir de lo que vio de Derek que esta experiencia me demuestra que hay algo más, que quizás un día podré volver a ver a Derek. Y Ginny le dice, o quizá dentro de algunos años, dentro de muchos años, iremos a visitarlo. Bien. El plano se corre, tenemos la tumba de Frankie Peterson, hermosa escena, curioso porque es una tumba, porque está la lápida, créditos. Sí, volvemos al principio, Frankie, y ahí viene la escena post-créditos, que no la esperábamos. Si ustedes apagaron en este momento, se perdió una escena. Sugiero volver a cargarlo, volver a verlo, porque hay una escena posterior, post-créditos, está Holly lavándose las manos. Siente ver a Jack a sus espaldas. A la vuelta no hay nadie. Se mira el cuello, se toca el cuello. Se mira el cuello con un espejo. Mira las noticias y ve efectivamente que Terry Maitland fue exonerado, que es libre. Está la radio de fondo. Holly está jugueteando con una de sus trenzas. La cámara se corre un poquitito y vemos que hay una herida en el brazo. Fin. Plano de frente. Fin. Bien. ¿Qué va a pasar acá? Por eso, para terminar, contanos cuáles son los posibles caminos. Bueno, hubo una entrevista a Richard Price hace relativamente poco tiempo. A partir del éxito de la serie, esta serie tuvo un rating creciente, tuvo muy buenas críticas. Ha sido una de las grandes últimas series de HBO. Y justamente uno de los temas es, ¿qué onda? Vamos a tener una segunda temporada. Y Richard Price dijo, por supuesto, teniendo una serie a la que le iba bien, a la que tuvo la acogida que tuvo y la gente la aceptación, siempre está abierta la posibilidad de una segunda temporada. Yo tengo un dato más para contarles acerca de aquellos que ya hayan visto la entrevista. En mayo de este año se publica un nuevo libro de Stephen King. Eso no es una novedad. Sí. La novedad sería un año donde no se publica un libro de Stephen King y por suerte no la tenemos que experimentar. Pero este año en mayo sale If It Bleeds, que el título en castellano será La sangre manda. Y antes de que la gente se queje de la traducción, es bastante correcto porque el dicho en inglés es If it bleeds, it leads. O sea, si sangra, manda. Que es lo que utilizan. No, es un concepto respecto al periodismo, que esa necesidad de mostrar la violencia porque la violencia vende. Y bueno, tiene que ver con periodistas el libro. El libro en realidad son 4 novelas cortas. La primera se llama El teléfono del señor Si Harrigan. sangra puede morir, decían en Predator. Me acuerdo de eso nada más. La segunda historia, que fue la que yo leí este libro, la segunda historia se llama La vida de Chuck. Es increíble, para mí fue de los mejores. ¿Es un caso de Holly? No, la tercera es el caso de Holly, que es justamente la que da título al libro. If it bleeds, si sangra. Sí. La sangre manda, le van a poner. Y el cuarto se llama Rata. Y Rata es divertido porque tiene una conexión, un mini guiño ahí, ya lo van a ver. Pero concentrémonos en el tercero, que es la historia más larga. Es una novela corta, donde comienza con un atentado. No voy a dar mayores detalles. Le estoy diciendo lo que pasa en las primeras 2 páginas. Murder. Aparece con un atentado. Está Holly. Holly es protagonista que quiere comunicarse con Ralph, pero Ralph está de vacaciones, entonces decide no molestarlo. Pero tenemos a Ralph presente. Vuelven algunos personajes que estuvieron presentes en la trilogía de Bill Hodge. Jerome, su hermana, uno de los policías, el compañero de Bill Hodge. Y esta historia corta es lo más cercano a una segunda parte del visitante. Hay muchísimas, pero muchísimas conexiones con esta historia, sobre todo con algunos aspectos que, yo lo estaba leyendo y dije, es como leer
una suerte de El Visitante 2. Bien. Y esta historia contesta una pregunta, un interrogante que surgió en la serie, que yo no voy a decir nada, lo voy a dejar picando para cuando lean el libro, porque el libro va a salir en castellano también muy pronto. En España sale en el mismo mayo. En Argentina seguramente lo tendremos entre mayo, junio, julio a más tardar. Así que bueno, no quiero delatar, pero sí creo que hay grandes posibilidades de que tengamos una segunda temporada, y si bien puede agarrar y tomar un punto de partida diferente, para mí tranquilamente podríamos tener la segunda temporada ambientada en esta tercera historia. Esto fue el podcast. Bueno, terminamos con esto. Esta primera temporada está terminada. Hasta acá llegamos con este episodio de The Outsider. Y recuerden que pueden escuchar de nuevo todos los podcasts que hemos hecho o ver todos los capítulos. Y cada vez que termine un estreno de HBO pueden buscar los podcasts correspondientes. Así es, pueden ver la serie, ahora la pueden ver completa. A mí me encanta ver las series de nuevo completas, desde el primero al último, sin interrupciones. Las pueden ver no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran. Recuerden también que está la aplicación HBO Extras, que actúa como complemento del capítulo. Sí. Cuando quieran y donde quieran. A nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcast y todas las aplicaciones para escuchar podcasts. También tienen podcasts originales sobre Watchmen, His Dark Materials, La Cosa del Pantano y, bueno, Euphoria ahora también salió. Sí. Y, por supuesto, muy pronto, muchas más series de HBO. Mi nombre es Sebastián De Caro. Yo soy Ariel Bossi. Y esto fue The Outsider, el podcast oficial de la serie original de HBO.